Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Más que un diván. El día de hoy tenemos a unas compañeras de lujo compartiendo el estudio. Estamos aquí con Verónica de León, tanatóloga, y Carla Gutiérrez, psicoterapeuta. Su servidora, Denise Félix, psicoterapeuta también. Bienvenidos. Bueno, el día de hoy vamos a platicar un poquito sobre estos temas tan importantes que tienen mucho que ver pues con la salud mental y el bienestar emocional. El tema es autoestima y autoconcepto. Pues me gustaría platicar con ustedes y pues platicar un poquito de este tema, qué es la autoestima y qué es el autoconcepto. Bueno, pues muchísimas gracias, qué gusto estar compartiendo en este espacio. Gracias, amable auditorio que nos acompaña. Quiero decirles que estos dos conceptos de autoestima y autoconcepto se juntan, se parecen. Pareciera que son lo mismo, pero no tanto. ¿Qué es el autoconcepto? Bueno, es la autodefinición que tengo sobre sí misma, sobre sí mismo, y entonces si vamos a hablar de los adolescentes, sería bien interesante saber cómo se identifican, cómo se definen, quiénes son ellos. Y la autoestima, justo desde sus raíces, auto, uno mismo, y estima, es el amor propio, el amor a sí mismo. Entonces, estos dos conceptos, ¿cómo lo vamos a llevar? ¿Quién soy? ¿Cómo me defino? Y cómo está el amor por mí misma. Y el amor por mí misma o la autoestima es una construcción que hacemos todos los días con lo que vemos, con lo que escuchamos, con nuestra escala de valores, qué me dicen en casa, cómo me relaciono con mis amigos, qué me dicen en la escuela. Y bueno, hay muchos factores que van a influir en la autoestima y, por supuesto, en la autodefinición, el autoconcepto de sí mismo. Así es. Es muy importante tener en cuenta estos dos factores, pues muy distintos, pero que van muy de la mano, ¿verdad, Verónica? Así es. Eso es un tema, pues, muy interesante. Me gustaría mucho saber, que le pudiéramos comentar aquí al público, pues, ¿dónde nace la autoestima? Yo diría, bueno, la literatura dice más bien, que nace desde que estamos pequeños en estas relaciones y en estos vínculos que estamos haciendo, ¿verdad? Con las personas más cercanas, por ejemplo, con la madre, el padre, los hermanitos, si es que hay. Entonces, esto es algo muy interesante porque, claro, puede nacer desde que estamos chiquitos o pequeños, pero también, como bien dices, Verónica, es algo que se va construyendo y que cuando vamos creciendo también podemos tomar responsabilidad sobre eso y crecer en lo que quizá de pequeños tuvimos o tuvimos de cierta manera o no tuvimos tan amplio, por así decirlo, tan bueno, digamos. Depende del entorno, claro, ¿verdad? Así es. Es muy importante que los papás tengan esta conciencia de cómo están influyendo en que la persona construya el autoestima, como bien dicen mis colegas, desde pequeños. Sí, es algo con lo que una parte es heredada de la personalidad y otra es algo que se va construyendo con nuestras relaciones sociales, las relaciones familiares, con las mismas cosas que el niño o la niña va logrando a lo largo de cada etapa. Eso es algo que va ayudando a construirse y a formar un autoconcepto, ¿no? Que como bien dijo la doctora, la compañera Verónica, el autoconcepto tiene que ver con una cuestión más cognitiva y más concreta, es más objetivo, es cómo me describo a mí mismo. Y el autoestima sería el valor subjetivo que le doy a esas características que me conforman. Yo creo que hay personajes importantes para la construcción del autoconcepto y de la autoestima. Los padres de familia, y déjenme diferenciar la influencia de la madre, la influencia del padre, los hermanos mayores, los abuelos, los tíos, los primos. Y bueno, fuera de casa están los profesores, los médicos, la persona que me atiende y hasta los mismos psicoterapeutas. Claro. ¿Cómo podemos influir? ¿Cómo podemos redireccionar el concepto que se va teniendo? La niñez es responsabilidad de los adultos. Y aquí vale la pena que hagamos una puntuación. Si hoy no me gustan los jóvenes, cómo se están conduciendo, eso tiene que ver con la responsabilidad de los adultos que de alguna manera influimos o creamos a estos pequeños. Entonces, tenemos que hacer una revisión. ¿Cómo los estoy educando? ¿En manos de quién estoy dejando la educación? ¿Qué ven en el internet?
con cómo socializan. Entonces, esta es una parte bien importante de cómo hago. Ahora, hay otra parte, una institución formadora que tiene que ver con un concepto iglesia, escuela, familia, red de amigos. Todos ellos van a hacer que tengamos jóvenes saludables mentalmente. Y hoy tenemos una crisis, seguramente lo hablábamos, tenemos crisis en los jóvenes por esta situación que se está viviendo, que parece que estamos saliendo de esta contingencia que a todo mundo nos ha afectado de diferente manera. Y hay otro punto importante, maestra, que nos aqueja hoy en día, que es las redes sociales. Sí, la influencia que están teniendo ahorita las redes sociales y los medios de comunicación en la definición que tienen los adolescentes de ellos mismos, incluso los niños. Sí, estamos viendo que al ingresar desde edades más tempranas a este tipo de tecnologías, a este tipo de información, los niños de pronto ya quieren ser como ciertos youtubers, influencers, o sea, además de la familia y de la escuela, tienen este otro medio por el cual ellos van construyendo también ideas, autoconceptos, pero también creencias, costumbres, formas de vida, que antes las generaciones anteriores no tuvieron acceso a ello. ¿Sí? Entonces nos estamos enfrentando a que los problemas o las crisis existenciales que hoy en día se presentan no se quedan nada más en la escuela o en la casa, sino que trascienden. Claro. Así es. Algo muy importante, creo que este tema las dos lo han tocado, es la parte de los adolescentes, ¿no? Como pareciera que están muy grandes y que ya no hay que orientarlos tanto, y al contrario, es una edad donde hay que orientarlos mucho. Y yo veo muchos adolescentes tempranos que están en esta parte mucho en el internet, y algunos hasta se expresan como estos youtubers de los que habla Carla. Entonces sí hace falta como vincularse más con la familia, que es quienes están de manera pues presencial con estos jóvenes, y que el internet pues está revisando qué es lo que ven nuestros jóvenes también. Porque... Bueno, ahora ya se pueden vincular las direcciones a quienes a dónde están entrando mis hijos con mi celular, con su celular. O sea, los papás ya pueden darse cuenta de qué están viendo sus hijos. Y la otra cosa es que hay que establecer límites firmes, horarios, qué ven, cuánto tiempo, para qué lo ven. Y aquí hago una puntuación en si los alumnos, si los jóvenes ya están cansados de estar frente a clases, porque esto ha sido 1 año y meses, estar frente a clases en un monitor. ¿Cómo es que sales del monitor y entras a tus redes sociales? ¿Cuándo van a socializar? ¿Cuándo van a interactuar con las redes de amigos que de manera presencial, a través del juego, a través de alguna actividad extramuros, pueden llevar a cabo? Entonces yo creo que vale la pena. Hay una responsabilidad de los papás. Muy grande, así es. Bueno, pues, ¿qué le parece que seguimos con este tema y vamos a una pausa y ahorita regresamos? Gracias por estar aquí con nosotros en Más que un Diván. Bienvenidos de regreso. Pues aquí estamos platicando, yo y mis colegas, con esta parte del acompañamiento de los padres. Estamos viendo que es muy, muy importante el acompañamiento de los padres. ¿Ustedes qué creen? ¿Por qué creen que es tan importante este acompañamiento de los padres en la niñez y en adolescencia? ¿Por qué será tan importante en esta construcción del autoconcepto y de la autoestima? ¿En qué beneficia o en qué perjudica? Bueno, precisamente es durante la infancia donde el niño va formando las bases de lo que va a ser su personalidad, su autoestima en un futuro. Y los padres de familia, la familia con la que él convive de inicio, son estos modelos primarios que él tiene, estas referencias de cómo él se va a percibir, de cómo él se va a relacionar, y son ellos los primeros que le van enseñando cómo lo ven desde afuera.
¿sí? Y ya de ahí el niño va integrando su personalidad, sus habilidades, o bien, si por otro lado los papás no son muy positivos al momento de relacionarse con sus hijos, también van a ir afectando esta autoestima y este autoconcepto. Yo creo que la crianza es responsabilidad de los papás, papá y mamá. Y si no está alguno de ellos, recae una doble responsabilidad, porque además hay que vigilar, hay que cuidar. Pero hay que tener cuidado como lo que digo y qué digo. Dicen que la palabra enseña, pero el ejemplo arrastra. Y ahí viene la construcción de los valores. Si tú le dices, no digas mentiras, y llega el cobrador y te digo, no estoy, entonces le estás mandando un doble mensaje. Ahora, esto que dice que en la niñez tiene que ver con la construcción de quién soy, cómo me voy a comportar. Afuera, no, lo que nosotros vemos en los jóvenes, en los adolescentes, lo que veo en la calle, lo que veo en los restaurantes, de cómo se comportan, ese es el indicio de cómo están en casa. Así de que no hay reglas, de que no hay unas normas de comportamiento, no hay respeto hacia la otra persona. Y aquí quiero decir que no es porque debo de tratarla diferente porque es mujer o porque es hombre, es persona. La persona que está frente a mí, sea un menor, un adolescente, un adulto o una persona anciana, debe cuidarse, debe respetarse, pero tiene que ver con los valores que se han practicado en casa, con los valores con los que me relaciono y puedo convivir o no convivir. ¿Cómo influye esto? Bueno, pues esto tiene una influencia muy negativa, porque la gente que está ahora influenciando mucho a nuestros jóvenes, pues son estas nuevas series, las caricaturas, y lo que no me gusta afuera, tengo que revisar qué está pasando dentro de mi casa. Lo que no me gusta que veo, ¿por qué la gente se pasa los semáforos en rojo? Pues porque alguien adentro no le está enseñando los límites y el respeto a la autoridad. Tenemos que hacer hincapié en la construcción y en la educación formativa de los jóvenes y de los adolescentes. Claro, es algo muy importante, esta parte donde cómo se relaciona esta parte de los valores dentro de casa, y también las palabras que te dicen o te dejan de decir cuando eres niño. Yo, por ejemplo, supe el caso de un niño que decía, es que se me cayó eso, soy muy sucio, es que yo soy muy sucio. Y yo le dije, es que simplemente se te cayó y pues hay que limpiarlo y ya. Y había como esta concepción de que era muy sucio porque tiraba cosas, o también me dijo como que era muy torpe. Entonces, yo me puse a investigar y sí, o sea, yo veía que en su casa eran palabras que se usaban pues muy a menudo, y en vez de decir que fue un accidente o hay que ser más cuidadoso, se le enviaba este mensaje como que era torpe, como que era tonto, como que era sucio. Y entonces son cosas que cuando uno está pequeño se van quedando, y claro, los papás no lo hacen con un mal propósito o para dañar, pero sí que cuenta, o sea, cuando te hablan bonito o cómo te dicen las cosas también cuenta en esta parte de los niños, ¿no? Y yo creo que la tolerancia a la frustración es un elemento que hay que enseñarles ahora. Si usted le da un teléfono, una tableta a algún joven y empieza a dar vueltas porque no hay señal suficiente, esa desesperación que tienen, porque no hay señal fuerte. Entonces, la tolerancia a la frustración, ¿qué pasa cuando se les va el internet? Sienten que se desconectaron del mundo, ¿no? Entonces, comentábamos que hoy tienen más amigos virtuales que reales. Exactamente, ¿no? Y es ahí la importancia de seguir acompañando a nuestros adolescentes, porque ante tanta apertura a la información, con mayor razón debemos de estar cercanos, ¿no? Vincularnos afectivamente, emocionalmente, socialmente con ellos, que sientan la confianza con sus papás o los cuidadores primarios, porque muchos tal vez ya no tengan o cuenten con esta figura, y no está todo perdido. O sea, puede ser que por alguna razón papá o mamá no están, pero está la abuelita, está la tía, y estas también son personas con las que ellos pueden seguir vinculando, ¿no? Muchas figuras veces, de autoridad. Así es, finalmente son figuras de autoridad, y son figuras que pueden también aportar de manera muy positiva, o bien
como decía Denise, ¿no? Si sus palabras son dolosas, si son hirientes, pues también pueden herir, ¿no? Porque finalmente la palabra puede construir, puede edificar, pero también puede destruir. Claro. ¿No? Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado con el uso de ella. Sin embargo, también a pesar de que los jóvenes tengan estos accesos, comentaba, es importante que en la contraparte tengan la convivencia familiar, que retomemos, por ejemplo, los juegos de mesa, que retomemos el salir a actividades al aire libre. Yo veo que ahorita la gran mayoría de los niños pequeños no les cuentan cuentos en casa, ni siquiera saben lo que es un libro, una enciclopedia, pero sí tienen acceso a videojuegos, a tablets, a computadoras, y la mayoría de las cosas que juegan o que tienen contacto son cosas de violencia. Claro. ¿No? Y que esto también tiene mucho que ver con esta parte de mi autoconcepto, de mi autoestima, porque es a través de lo que yo interactúo, con lo que yo juego, lo que tengo más a la mano, lo que me va a ir construyendo. Así es un tema muy interesante que tiene mucha tela de dónde cortar, como bien dicen. Me gustaría mucho que pudiéramos seguir hablando de esto cuando regresemos del corte. Bienvenidos otra vez de regreso. Aquí estamos compartiendo pues, con mis compañeras Carla y también la compañera Verónica, tanatóloga. Pues estábamos platicando un poquito acá en el corte sobre qué importante es tener como unos muy buenos tips para el público que nos está viendo o escuchando, y a manera de que sea como una cuestión de no quedarnos nada más qué es la autoestima, qué es el autoconcepto. Sabemos que está muy relacionado con esta parte de yo lo puedo hacer, como decía Verónica en el corte, yo lo tengo que intentarlo, practicarlo, pero también si tienen ustedes algunos tips que podamos darle a nuestro público que le puedan servir. Claro que sí. Bueno, como les decía hace un momento, uno de ellos sería fortalecer los lazos afectivos entre la familia, las amistades, salir a actividades al aire libre, jugar juegos de mesa, donde los niños interactúen, compartan sus sentimientos, sus experiencias, trabajen la tolerancia a la frustración, el respetar los turnos dentro de un juego. Otra cosa bien importante es enseñarle a nuestros hijos a superar los retos, ¿no? A no temer de hacer cosas nuevas, porque claro que siempre va a haber un tipo de miedo o nervio. Sin embargo, en la medida de que uno va superando los retos, de que voy logrando mis objetivos en la vida, mi autoestima se va fortaleciendo. ¿Sí? No nada más es embellecerlos con frases bonitas. Yo de pronto veo muchas mamás o papás, ¿no? Que, ay, mi hijo muy bonito, muy inteligente, muy esto, muy el otro, pero ya al momento de permitirles desarrollarse, de permitirles hacer las cosas, es como que no, lo limito, ¿no? Entonces mando un mensaje en el que, sí, por un lado, con palabras te fortalezco la autoestima y todo, pero en los hechos te hago sentir que no lo puedes hacer o te hago sentir que no eres capaz, ¿no? Entonces es bien importante, sí, la palabra ayuda mucho, pero los hechos todavía son más fuertes. Reforzadores. Son reforzadores. Retomo la importancia del juego de mesa. En el juego de mesa aprendes a perder, aprendes a ganar, y algo que usted acaba de decir es cómo aprendo a respetar los turnos. Si yo respeto mi turno en el juego de mesa, lo puedo hacer afuera. Así es. No me tengo por qué rebasar, no tengo por qué adelantarme, por qué ser irrespetuosa y quererme meter en la fila. Claro. ¿Cómo le dices a un hijo que sea respetuoso y tú no respetas la fila? Entonces, los juegos es una interacción bien interesante. Por un lado están los juegos, otro, yo les diría, tiempo de calidad con papá, con mamá, escuchar a sus hijos. Y yo les diría a los papás, a las mamás, a los docentes, pregúntele a su hijo o a su alumno, ¿quién es usted? ¿Cómo se define? Algo tan básico y sobre todo reconocer las habilidades, las potencialidades, porque eso tiene que ver con su autoestima. Si tú dices, es que no sé,
no sabe definirse. ¿Por qué? Porque es una persona tímida y tenemos que ayudarlo a explorar, a construir. Entonces, hay una canción muy bonita de Facundo Cabral que habla sobre un niño que se impone y dice que él quiere ser bombero. Papá y mamá están discutiendo que él quiere que sea abogado, que quiere ser ingeniero. Hay que escuchar a sus hijos y les recomiendo que escuchen esta canción que es bellísima, porque el niño, a pesar de que los padres quieren imponer su voluntad, él dice que quiere ser bombero. Y me parece que es una de las tareas, uno de los oficios nobles que muchos niños quieren o querían ser bomberos. Hoy hay que acercarlos a esa dinámica, cómo pueden ser mejores ciudadanos. Necesitamos una ciudadanía informada, capacitada. Y yo finalizo con un tip. Lean. Lean, empiecen con cuentos, empiecen con historias. Leer es fundamental para poder viajar a través de los libros. Escucharlos, ponerles tiempo, limitar las redes sociales y sobre todo leer. Y algo también importante, colegas, sería enseñarles el amor por la naturaleza, el respeto hacia los animales. No, yo muchas veces les recomiendo a los papás que como parte de la autoestima y la paciencia les enseñen a regar una plantita y a cuidarla, porque eso les enseña a los niños y a las niñas que para tener frutos hay que cuidar, hay que regar, hay que nutrir de la misma manera que como las plantas a nosotros mismos. Así es. Entonces, cuando el niño en lo concreto puede ver que esa planta está creciendo, se está poniendo más bonita con el agua, con la tierra, con los cuidados que él le da, asimismo integra que con el amor, la alimentación, los cuidados que su familia le da, él también florece. Claro. Y ese punto es muy importante. A mí me gusta mucho rescatar la parte de la esperanza. En esta parte de cuando de chiquitos no tuvimos o cuando de pequeños no tuvimos este acompañamiento pues de los padres en este camino de la autoestima y de la identidad o autoconcepto, que es muy importante, pero si de alguna manera uno lo captó y decir, bueno, yo no lo tuve, pero ahora de adulto sí que lo puedo construir, y yo le añadiría a esa valiosa aportación que está haciendo cada una, es la psicoterapia. Es muy importante porque a veces va a haber cosas que no podamos trabajar solitos, porque no podamos verlo, o sí lo vemos, pero no sabemos cómo acudir a eso y trabajarlo. Por eso es importante acercarse a estos lugares, a estos que se dedican pues a la psicoterapia, a trabajar las emociones, a trabajar la identidad, a trabajar la autoestima. Es muy, muy importante esto también. Yo creo que hoy no hay justificación, hay muchísima información, y si ya de adultos tenemos una baja autoestima o un concepto equivocado, pues vamos a terapia. Busque al terapeuta, al psicoanalista o a la psicoterapeuta de más confianza y empecemos a trabajar, porque lo que no hagamos vamos a afectar a los que están a nuestro alrededor. Y lo que nos beneficie, por supuesto, será el colectivo quien será también beneficiado de mis cambios para que podamos seguir avanzando. Yo tengo aquí una pregunta, Verónica. Tú que te dedicas bastante a los duelos, también es importante que estas partes que no tuvimos de niños, que la autoestima a lo mejor se quedó muy bajita o algo, y que se pueda trabajar como parte de un duelo también. ¿Se pudiera hacer como parte de un duelo, decir, bueno, yo no tuve esto, voy a trabajarlo? A lo largo de la vida, desde el momento del nacimiento, estamos experimentando pérdidas. La primera pérdida es el nacimiento y la última es la muerte propia. En medio, que es la vida, estamos teniendo múltiples pérdidas. Entonces, ¿cómo puedo sortear la pérdida de la salud, pérdida de las amistades, pérdida por los cambios físicos, emocionales, cambios de residencia, etcétera? Dicen los árabes en el siglo VIII que las pérdidas son el precio que se paga por estar vivo. Entonces, hay que sumarle a todo ello que las pérdidas son inherentes a la vida y por lo tanto tenemos que aprender a resignificar y cómo construyo, qué rescato con lo que ya no tengo y qué hago con lo que ya me quedó. Claro, así es. ¿Quisieran hacer alguna otra aportación más o con qué nos gustaría cerrar? De mi parte, yo les diría pues
que es muy importante, pues como bien dice, los juegos de mesa, rescatamos aparte, ¿verdad? Los juegos de mesa, el acompañamiento con los niños, con los adolescentes, entre los mismos padres, esa convivencia, menos redes sociales, acompañar en los duelos, que no nada más es muerte, digamos, Sí, es claro. lo final, ¿verdad? Claro. Pero los múltiples duelos en la pérdida a lo mejor de no tener tan buena autoestima, pero cómo recuperarla. Y también pues esta parte de la psicoterapia. ¿Algo más que pudiéramos agregar para que nuestro público lo vea? Yo creo que el crear ambientes emocionalmente seguros para nuestros niños en casa, no perder de vista lo importante que es evitar los conflictos, las discusiones fuertes en frente de los niños, porque eso también influye de manera directa con su seguridad, con su autoestima, ¿no? Con su amor propio. Entonces, todo mundo tenemos problemas, pero la forma en que los afrontamos, en cómo resolvemos los conflictos como adultos, les enseña a ellos también qué hacer. Así es. Y yo creo que la crianza es responsabilidad de todos, Así porque es. queremos buenos ciudadanos, pongamos una parte de nosotros para poder hacer personas responsables y sobre todo sanas mentalmente. Muy bien, pues ya lo tienen. Ahora sí, para que tengan mucha salud mental, hay que trabajar mucho el autoconcepto y la autoestima. Nos vemos y espero que estén muy bien en casita.